La llamada llegó un jueves por la tarde a finales de octubre, mientras estaba en mi garaje lijando el borde áspero de la pata de una silla Windsor en la que llevaba trabajando 3 semanas. La radio estaba a bajo volumen, una emisora de rock clásico de Columbus ponía algo que apenas reconocía, y el aire olía a serrín y aceite de linaza. Era el tipo de tarde que había aprendido a apreciar desde que me jubilé. Tranquila, útil, sin complicaciones. Casi no contesté. Entonces vi el nombre de mi hijo en la pantalla. Papá. Su voz tenía esa energía particular, la que viene con noticias demasiado importantes para contener. Tengo algo que contarte. Dejé el taco de lija. Te escucho. Le pedí matrimonio a Kendall. Una pausa, apenas un segundo. Dijo que sí. Me senté en el taburete junto al banco de trabajo. Por un momento no dije nada. No porque no estuviera feliz, lo estaba. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que no me había dado cuenta de que estaba tenso. Mi hijo se iba a casar. ¡Qué maravilla! Dije, y lo decía completamente en serio. Son noticias realmente estupendas. Cuéntamelo todo. Y así lo hizo. Habló durante casi 20 minutos mientras yo estaba sentado en aquel garaje, observando cómo las motas de polvo flotaban bajo la luz otoñal. Kendall era diseñadora de interiores, inteligente, cálida y organizada. Tenía una buena familia. Su padre era Lawton Driscoll. Pronunció el nombre con un énfasis particular, como cuando se pronuncia un nombre que se espera que alguien reconozca. Yo no lo reconocí. Pero lo guardé en mi memoria, como guardaba todo. Con cuidado, en el lugar correcto para más adelante. Me encantaría conocerla, dije, y a su familia. ¿Cuándo podemos hacerlo? La pausa que siguió fue breve, tan breve que casi no la oí. Pronto, papá, definitivamente pronto. Ahora mismo estoy muy ocupado, pero pronto. Lo dejé pasar. Los compromisos eran grandes acontecimientos, y mi hijo siempre se había tomado su tiempo para organizar las cosas a su manera. Volví a lijar. Me dije a mí misma que la opresión que volvía a sentir en el pecho era solo el resfriado de octubre que se colaba por la puerta del garaje. Pero pronto dejó de llegar. Regresaba semana tras semana, con un lenguaje ligeramente diferente. La primera vez, estaban demasiado ocupados buscando lugares para la celebración. La segunda vez, la familia de Kendall vivía en el norte del estado de Nueva York, y un viaje aún no era práctico. La tercera vez, la que empezó a parecer algo más que una excusa, dijo algo sobre la imagen pública. Su padre es muy tradicional, me dijo en una llamada unas 6 semanas después del anuncio. Tiene una cierta imagen que mantener. Dirige una fundación. Ha salido en los periódicos. Conoce gente en Washington. Tiene ciertas expectativas sobre cómo deben ser las presentaciones. Esperé. Creo, continuó, con más cuidado ahora, que sería mejor posponer la gran presentación familiar hasta después de la fiesta de compromiso. Que las cosas se calmen. Una pausa. La fiesta es principalmente para su red de donantes. No quiero complicar las cosas. Ahí estaba. Complicado. Esa palabra en particular, en esa posición particular de la oración, haciendo un trabajo que no le correspondía. No respondí de inmediato. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose, mirando la foto enmarcada en el estante al otro lado de la habitación. Mi hijo a los 7 años, de pie en el muelle de un lago de Michigan, sosteniendo una mojarra y sonriendo como si hubiera inventado la pesca. Recordé el peso de su mano en la mía en el camino de regreso a la cabaña. «Está bien», dije. Mi voz era firme. «Avísame cuando sea el momento adecuado». Colgamos. Me quedé sentada con el café frío durante un buen rato. No soy un hombre que actúe por impulso. Trabajé 31 años como ingeniero estructural, los últimos 12 dirigiendo mi propia empresa aquí en Columbus. En ese trabajo, uno desarrolla una disciplina que le da paciencia. Aprendes a observar una estructura, a examinar cada punto de apoyo, cada fisura por tensión, cada lugar donde el diseño pretende ser más resistente de lo que realmente es. Aprendes a distinguir entre las apariencias y la realidad. Aprendes que el miedo y la vergüenza, aunque a veces parezcan idénticos, tienen orígenes diferentes. La vacilación de mi hijo no sonaba a vergüenza. Sonaba a miedo.
Y el miedo, según mi experiencia, siempre tiene un origen específico. Decidí averiguarlo. Investigué sobre Lauren Driscoll durante 2 noches. Lo que encontré a primera vista fue impresionante. La Fundación Familiar Driscoll, con sede en Rhinebeck, Nueva York, informó que gestionaba más de $45 millones anuales en donaciones caritativas, destinadas principalmente al acceso a la atención médica rural y a proyectos de infraestructura hospitalaria. Driscoll había testificado ante subcomités del Senado. Su fotografía apareció en artículos de Forbes sobre filantropía. Tenía una finca en el Valle del Hudson, un apartamento en el Upper West Side y la aprobación visible de personas que se consideraban perspicaces. Podría haberme detenido ahí, de no ser por el nombre L. W. Driscoll, que había enterrado en mi memoria hacía 22 años bajo el peso específico del peor periodo profesional de mi vida. 22 años antes, este hombre operaba bajo el nombre de Driscoll Structural Consultants, una pequeña empresa de White Plains. Había presentado informes de ingeniería falsificados para un proyecto de conversión de un almacén en Youngstown, Ohio, un edificio que se estaba reconvirtiendo en un centro de distribución. Su informe afirmaba que los cimientos existentes eran estructuralmente sólidos y adecuados para los nuevos requisitos de carga. No era cierto. 14 meses después de la finalización de la obra, una sección del piso del muelle de carga cedió durante un turno matutino. 3 trabajadores cayeron al suelo. Uno de ellos nunca recuperó por completo el uso de su mano izquierda. Me contrataron como perito para el posterior litigio civil. Revisé los informes de Driscoll e identifiqué falsificaciones específicas, cálculos de carga alterados manualmente, datos de compactación del suelo copiados textualmente de la evaluación de otro sitio y pegados bajo los encabezados de nuevos proyectos. El fraude era evidente para cualquiera que supiera qué buscar, pero el equipo legal de Driscoll era mejor que yo en el arte de las declaraciones. Argumentaron que yo tenía un interés competitivo, que mi empresa se beneficiaría de su desprestigio. El caso se resolvió extrajudicialmente sin que Driscoll admitiera culpabilidad alguna. Pagó lo que los abogados de los hombres lesionados pudieron obtener y se marchó sin ninguna sanción. Pasé 2 años reconstruyendo la confianza en el sector después de eso. Lo logré, en su mayor parte. Pero nunca dejé de ver su rostro cuando pensaba en ello. Simplemente había dejado de pensar en ello. Observé una fotografía de Lauren Driscoll con smoking en una subasta benéfica, sonriendo ampliamente, con el brazo alrededor de un senador, y sentí algo moverse en mi pecho. No era una sensación intensa, ni impulsiva, sino fría y reconfortante, como si un dial se ajustara a la posición correcta después de años de estar ligeramente desajustado. Esto no era una coincidencia. Hombres como Driscoll no se acercaban por casualidad a las familias de sus antiguos adversarios. Se colocaban allí con intención. Llamé a Arlo a la mañana siguiente. Habíamos trabajado juntos intermitentemente durante 15 años. Era perito contable, un antiguo investigador del IRS que se había independizado y se había labrado una reputación discreta pero seria por encontrar dinero que otros no podían localizar. Estaba en Akron, jubilado, pero rara vez descansaba. Y cuando mencioné el nombre de Driscoll por teléfono, se quedó en silencio un buen rato. Ward, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente monótona de un hombre reajustándose. He visto ese nombre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 18 meses. Surgió de pasada en una investigación de fraude electrónico que el FBI abrió y luego no pudo cerrar. Estaban analizando una serie de programas de donaciones benéficas con contrapartida. Los donantes aportaban, la fundación confirmaba la recepción y se suponía que una contrapartida provendría de un fondo de inversión aparte. Los fondos de contrapartida nunca se materializaron. Las cuentas de inversión se liquidaron y el dinero se desvió al extranjero antes de que nadie lo investigara a fondo. ¿Cuánto? En ese incidente, unos 9 millones. Pero si se trata de un patrón que se repite en varios eventos de donación a lo largo de varios años, dejó los cálculos implícitos. Está ampliando la escala, dije. Tenía que hacerlo, respondió Arlo. Estas estructuras tienen una vida útil inherente. Los primeros donantes terminan compartiendo experiencias. Necesita que cada ronda sea mayor para anticiparse a las preguntas de las rondas anteriores. No puede bajar el ritmo ni detenerse. Otra pausa. Dijiste que hay una fiesta de compromiso. Le conté lo que sabía. 120 invitados.
La finca Driscoll en Rhinebeck. Una cena formal con lo que la invitación describía, según mi hijo, como una presentación benéfica informal. Arlo emitió un sonido que casi sonó a risa. Esa es la sala de cierre. Los coloca en un ambiente festivo, rodea la presentación con champán y una pareja feliz, y la parte diligente de su cerebro se silencia. Hace que se sientan como si estuvieran compartiendo algo bueno. La fiesta es en 11 días, dije. Entonces probablemente deberíamos ponernos en marcha. Trabajamos durante 6 días seguidos. Arlo recopiló los formularios 990, cotejó los registros de donantes con las declaraciones del IRS y rastreó las estructuras corporativas a través de las distintas sociedades de responsabilidad limitada de Delaware. Yo me encargué de la parte física, los trámites de construcción, los permisos de zonificación y los contratos con los contratistas. 3 de los proyectos hospitalarios más importantes de la Fundación Driscoll tenían permisos registrados, pero no las inspecciones correspondientes, ni los certificados de ocupación, ni rastro de actividad constructiva. Uno de ellos se ubicaba en un terreno que, según los registros del condado, aún figuraba como tierra agrícola sin urbanizar. Al 6.º día teníamos un expediente de 30 páginas, todo organizado como si fuera un informe de análisis estructural. Cada afirmación respaldada por un documento fuente, cada documento etiquetado y con referencias cruzadas. Los informes de progreso de la construcción falsificados, los patrones de transferencia bancaria a través de las sociedades de responsabilidad limitada fantasma, una estructura de enrutamiento de cuentas offshore que Arlo había descubierto en los documentos de otro caso, coincidían con lo que el FBI había estado buscando 18 meses atrás. Lo llamé por su nombre, un informe de inspección. En mi trabajo, un informe de inspección te dice qué es lo que realmente sostiene un edificio y qué no. El siguiente problema era hacer llegar el documento a las personas adecuadas. Arlo había conseguido una lista parcial de invitados a través de un contacto en el sector sin ánimo de lucro de Nueva York. La persona clave en la cena de compromiso, a quien Driscoll casi con toda seguridad había estado preparando durante meses, era Arlene Cabot, fundadora del Cabot Medical Trust, de 72 años, con una larga trayectoria de rigurosa diligencia y una especial dedicación filantrópica al acceso a la atención médica en zonas rurales. El compromiso de Arlene Cabot atraería a muchos otros. Ella era la pieza fundamental. Además, por lo que pude averiguar, era conocida por leer cada documento que se le presentaba antes de tomar cualquier decisión. Llamé a la empresa de catering que la finca había contratado. Les dije que era un coordinador de eventos jubilado disponible para una noche de trabajo de supervisión por una tarifa fija. La mujer al teléfono dudó hasta que mencioné mis 3 décadas de experiencia coordinando grandes eventos privados. Me devolvió la llamada en menos de una hora. ¿Puedes estar en la entrada de la cocina a las 4 del sábado?, me preguntó. Sí, respondí. El viernes por la noche planché mis pantalones negros, lustré mis zapatos y me miré un momento frente al espejo del baño. Tenía 63 años, canas en las sienes, el rostro de un hombre que había dedicado su carrera a descubrir la verdad detrás de los planes ajenos. No parecía una amenaza. Ese era precisamente el objetivo. La finca Driscoll, de 5,7 hectáreas, con vistas al río Hudson, a 40 minutos al norte de Rhinebeck por un camino privado. A la luz del atardecer de octubre, era realmente hermosa. Una belleza diseñada para anunciar permanencia, para decir, así es como se ve un lugar que siempre ha estado aquí. Pasé por delante una vez antes de girar por el camino de servicio y aparcar entre las furgonetas de catering. Dentro, me volví invisible. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre trabajar en el servicio de un evento como este. Con uniforme y una bandeja en la mano, eres parte del mobiliario. Los invitados te miran como si miraras a través de una ventana. Aprendí la distribución de la cocina, recorrí los pasillos, memoricé la configuración de la carpa. La cena se celebró en una carpa anexa a la casa principal. La presentación benéfica estaba programada entre el plato principal y el postre. Mi hijo y Kendall ya estaban sentados cuando los invitados se trasladaron a la carpa. Los vi al otro lado de la sala y sentí una punzada en el pecho. Mi hijo parecía genuinamente feliz, de pie junto a ella, con una mano en la parte baja de su espalda, riendo por algo que había dicho. Era morena y de rostro afable, y fuera lo que fuera su padre, ella no parecía tener nada que ver con él.
Encontré a Lauren Driscoll 30 segundos después, mayor que en las fotografías que había estudiado, pero reconocible en todos los sentidos importantes. Se movía por la carpa con la soltura de alguien que llevaba 20 años desempeñando ese papel. Una inclinación aquí, una carcajada allá, una mano siempre buscando el hombro derecho. Cada gesto decía, tienes suerte de estar en esta sala conmigo. 22 años atrás, al otro lado de la mesa de declaración, me había mirado exactamente igual. Como si yo fuera un estorbo que ya estaba planeando sortear. Lo vi sentarse brevemente junto a la mesa de Irene Cabot. Se inclinó y dijo algo que le valió una sonrisa cortés. Era una mujer menuda, de cabello plateado y con la postura de alguien acostumbrada a las salas de juntas. Perfectamente quieta, perfectamente atenta, sin revelar nada. Calculé el momento de mi acercamiento. Los camareros tenían zonas asignadas. La mía eran las mesas del perímetro, de las que me había ido alejando gradualmente durante el cambio de plato. Tomé una jarra de agua y me moví hacia el interior durante el caos controlado de los platos que estaban recogiendo. Suficiente movimiento en la sala para ocultarme. Observé las líneas de visión. Esperé una ventana de medio segundo. Luego me dirigí a la mesa de Irene Cabot. Había doblado el informe de la encuesta, sus 30 páginas, encuadernado sencillamente en una cubierta de papel manila, dentro de una servilleta de tela, del tipo que los camareros colocaban en cada lugar. Me incliné para rellenar el vaso de agua a su derecha. Al extender la mano, rocé con el codo su plato de pan. No lo suficiente como para derramarlo, solo para llamar su atención. En esa fracción de segundo, dejé la servilleta junto a sus cubiertos. La que había estado allí antes estaba en mi otra mano. Me enderecé y murmuré una disculpa con el tono de un hombre que no quería llamar la atención. Ella me miró, ligeramente molesta. Y entonces dejé de ser camarero. La miré directamente a los ojos, como no había mirado a nadie a los ojos en toda la noche. Duró 2 segundos. Quizás 3. El tiempo suficiente para que una mujer que había pasado 50 años observando salas se diera cuenta de que algo sucedía bajo la superficie de esta. Le hice un pequeño gesto con la cabeza hacia la servilleta. Su expresión cambió. La molestia se desvaneció. Algo más afilado ocupó su lugar. Me alejé. Al frente de la carpa, Driscoll recibía un micrófono inalámbrico de un asistente, se ajustaba la chaqueta y adoptaba la expresión adecuada. El padre orgulloso, el hombre generoso, el patriarca que quería compartir el momento. Regresé a mi puesto en el perímetro y me quedé junto a la jarra de agua, observando a Irene Cabot desplegar la servilleta. Encontró la portada, le dio la vuelta y la abrió por la primera página. No hay nada más importante en la vida de un hombre, comenzó Driscoll desde el frente de la carpa, que las personas que ama y el legado que deja. Pasó a la página 3, el diagrama de la transferencia bancaria. Su mano se detuvo sobre el papel. Y he sido bendecido más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Ver a mi hija encontrar a su alma gemela, su igual en todos los sentidos. Pasó a la página 7. Dejó el informe sobre su regazo. Abrió su bolso, sacó el teléfono y luego se levantó con mucha discreción, se disculpó con el hombre que estaba a su lado y salió de la carpa por la entrada lateral. El hombre que estaba a su lado la vio marcharse. Tras un instante, se inclinó y recogió lo que ella había dejado en la silla. Observé cómo su rostro cambiaba mientras Driscoll hablaba del futuro. Sacó su teléfono. Encontró al hombre que estaba a su lado. El informe pasó de mano en mano con la silenciosa eficiencia de quienes procesan la información rápidamente y sin llamar la atención. Para cuando Driscoll alzó su copa por los nuevos comienzos, y la sala respondió con el sonido de cristal chocando con cortesía, 4 de las 6 personas en aquella mesa miraban sus teléfonos o se miraban entre sí con la concentrada urgencia privada de quienes acaban de darse cuenta de que se encuentran dentro de algo que no es lo que parecía. Pasaron otros 20 minutos antes de que la entrada lateral de la carpa se abriera de nuevo, y entraron 3 personas que no habían estado en la cena. 2 hombres y una mujer con trajes oscuros, moviéndose sin prisa y sin la particular puesta en escena social en la que todos los demás en la carpa estaban inmersos. Sabían exactamente a dónde iban. Caminaron hacia el frente. Vi a mi hijo verlos desde el otro lado de la sala. Lo vi volverse hacia Kendall y decirle algo.
Vi a Driscoll levantar la vista de su conversación con un gestor de fondos de inversión justo cuando las tres personas se detuvieron frente a él. Uno de los agentes habló. No pude oír las palabras. Lo que oí fue el sonido de 120 personas completamente inmóviles. El rostro de Driscoll pasó por varias expresiones en el espacio de unos 4 segundos. Incredulidad, cálculo rápido, y luego, debajo de ambas, algo que podría haber sido el agotamiento particular de un hombre que ha estado corriendo durante mucho tiempo y acaba de llegar al final de la distancia que tenía que recorrer. Dejó su copa de champán en la mesa más cercana con el cuidado deliberado de un hombre que se asegura de no derramarla. Les dijo algo a los agentes que no alcancé a oír. Se alisó la chaqueta. No miró a su hija. Kendall estaba de pie cerca del borde de la habitación cuando sucedió. Lo que vi en su rostro no fue la sorpresa de algo inesperado, sino la sorpresa de algo comprendido. La mirada de alguien que había estado reprimiendo un sentimiento en silencio durante mucho tiempo y que finalmente se había quedado sin espacio para seguir haciéndolo. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos se posaron en mi hijo. Mi hijo miraba fijamente a su futuro suegro, luego se giró, recorriendo la carpa con la mirada, y comprendí lo que hacía antes que él. Buscaba un punto de apoyo. Buscaba algo real en una habitación que acababa de revelarse como un escenario. Yo ya caminaba hacia él. Salí del perímetro sin la jarra, sin ninguna pretensión, solo un hombre con una chaqueta de camarero cruzando el suelo de la carpa hacia su hijo. Mi hijo me encontró cuando estaba a 3 metros de distancia, y la expresión de su rostro no era de confusión. Era el alivio particular de ver aparecer a alguien justo en el momento preciso en que lo necesitaba, en el lugar exacto donde debería haber estado desde el principio. Puse mi mano sobre su brazo. Después de un instante, él puso su mano sobre la mía. Kendall estaba detrás de él. Me miró con los ojos de alguien que espera ser juzgada, y comprendí que llevaba mucho tiempo esperando ese juicio. De los socios de su padre, de su propio padre, de cualquiera que la mirara y viera de qué familia provenía. Nada de esto te corresponde cargar, dije. Ella asintió. No pudo responder. Mi hijo y yo salimos por la entrada lateral a la noche de octubre. El Hudson era visible abajo, oscuro y lento, reflejando las luces de la finca. Nos quedamos un rato en el césped sin decir nada. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente. Unos 10 días. Se quedó callado. Ha estado cometiendo un fraude, dije, donaciones benéficas que nunca llegaron a donde se les dijo a los donantes. Lleva años ocurriendo. Hice una pausa. Y yo sabía quién era antes de que me dijera su nombre. Se giró para mirarme. Le conté sobre Youngstown, el almacén, los informes falsificados, el suelo del muelle de carga derrumbado, el trabajador que perdió el uso de la mano, la declaración y el acuerdo, y los 2 años que pasé después intentando reconstruir algo que había sido dañado deliberadamente. Se lo conté todo, de pie sobre el Hudson en la oscuridad, con el mismo tono de voz que habría usado para explicarle unos planos. Escuchó sin interrumpir. Mi hijo siempre había sido muy hablador. Eso lo heredó de su madre, que era capaz de llenar cualquier silencio con algo que valiera la pena decir. Pero él escuchaba. Nunca supe nada de eso, dijo cuando terminé. No. ¿Cuántos años tenías? 41. Miró el agua. Algo se movió allí, un pájaro o la corriente. ¿Cuándo vendiste la empresa?, dijo en voz baja, con la voz cambiada, ¿fue el año en que empecé en Cannes? Fue un buen momento para vender, dije. Papá. Eres mi hijo, dije, eso es lo que significa. Se apartó de mí. Miré el río y le di el espacio de no ser observado, algo que mi propio padre me había dado una vez, en otro octubre, en un momento difícil. Nunca lo había olvidado. Cuando se volvió, su rostro estaba más sereno, aunque sus ojos aún estaban húmedos. Ella no sabía, dijo, sobre Kendall. Necesito que lo sepas. Ella no sabía lo que era. Lo sé, dije. Lo pude ver. Va a necesitar tiempo. Lo necesitará, dije, y lo tendrá. Y te tendrá a ti, si eso es lo que ambos deciden. Él asintió, exhalando un largo suspiro. Llevabas uniforme. Te metiste en esa fiesta como camarero para hacer esto. Supervisor de turno, dije. Tenía antigüedad. Casi se rió,
no del todo, pero casi. ¿Por qué no me dijiste lo que encontraste? Preguntó. Pensé en cómo responderle con sinceridad. Pensé en los 11 días de trabajo, en el chirrido de los rotuladores de Arlo sobre las hojas de cálculo a las 2 de la madrugada, en las 30 páginas extendidas sobre la mesa de mi cocina con el mismo cuidado que antes dedicaba a los informes de análisis estructural. Pensé en 22 años cargando con el peso de algo que nunca había tenido respuesta. Porque había que detenerlo en el momento más crucial, dije. Si te lo hubiera dicho primero, la advertencia le habría llegado y habría desaparecido antes de que nadie pudiera actuar. Las personas a las que ya había robado no habrían recibido nada. Las personas a las que estaba a punto de robar jamás lo habrían sabido. Hice una pausa. Y porque necesitaba estar ahí para ti. No iba a permitir que nos quitara algo a nuestra familia 2 veces. Mi hijo guardó silencio durante un largo rato. Siento haberte dicho que no vinieras, dijo. No tenía toda la información, pero debía haber confiado en ti de todos modos. Tomaste la mejor decisión posible con lo que sabías. Esa no es una excusa suficiente. Para mí sí lo es, dije. Me abrazó con una fuerza que no me había dado desde que estaba en el instituto, rodeándome con sus brazos sin reservas. Me aferré a él. Permanecimos así un momento junto al río, mientras dentro de la tienda la noche concluía de la manera ordenada e irreversible en que se revelan todas las verdades. Kendall llegó a Columbus 2 semanas después, y los 3 cenamos en mi cocina. Era más callada de lo que mi hijo la había descrito. Lloró una vez, brevemente, cuando mencioné a los hombres que habían resultado heridos en Youngstown, no por su padre, sino por ellos, lo que me reveló exactamente lo que necesitaba saber sobre ella. Al final de la noche me preguntó por qué lo había hecho de esa manera. ¿Por qué no simplemente acudir a las autoridades? El momento fue clave, dije. Él tenía recursos, tenía opciones, y si la persona equivocada hubiera escuchado la palabra equivocada 24 horas antes, habría muerto. Todo ese dinero, perdido con él. Junté las manos alrededor de mi taza de café. Y necesitaba estar en esa habitación, por ustedes dos, y honestamente, por mí misma. Después de 22 años, necesitaba ver cómo se derrumbaba la estructura. Asintió lentamente, como alguien que ha pasado toda su vida dentro de un edificio y solo ahora está viendo el plano. Mi hijo me llama todos los domingos. Se ha convertido en una costumbre, como cuando estaba en TAN. Sin ningún motivo en particular, solo el hilo de la vida cotidiana que nos une. Me pregunta por la silla Windsor. Le dije la semana pasada que por fin la había terminado. La recogió un sábado por la tarde del mes pasado. Condujo desde Columbus, la cargó en la parte trasera de su camioneta y, antes de irse, se quedó un minuto en el garaje, mirando el banco de trabajo. Las viejas herramientas, la maqueta a medio terminar de un puente ferroviario en la esquina, la fotografía colocada en el marco de la lámpara. No sabía cuánto había sacrificado, dijo. Ojalá lo hubiera sabido. Ahora lo sabes, le dije. En ingeniería estructural existe un principio llamado redistribución de carga. Cuando falla un elemento, una junta, una columna, algo que nunca fue tan resistente como indicaban los planos, la carga que soportaba no desaparece. Se desplaza. Se transmite a través de la estructura hasta encontrar lo que es realmente sólido, lo que fue construido para soportar peso. Y esas partes, si se construyeron correctamente, resisten. A veces incluso mejor que antes, porque ahora saben lo que son capaces de soportar. La silla está ahora en el apartamento de mi hijo. Me envió una foto de ella en un rincón junto a su ventana, con la luz de la mañana iluminando el asiento. Resiste perfectamente.